Bienvenidos a La Llave. La Llave es un semanario de noticias en desarrollo. En La Llave creemos en la importancia de implementar una cultura de paz en los territorios. En La Llave estamos comprometidos con el futuro de la democracia en Colombia. Ayúdanos a que más personas conozcan a La Llave. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Llave. Bienvenidas a las nuevas integrantes de este semanario y bienvenido a este nuevo formato que queremos presentarles a ustedes. Así que comencemos, por favor. Colombia está cada vez más lejos de la paz. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la principal promesa de Gustavo Petro? ¿Qué consiste un gobierno de la vida? Yo diría, primero, en la paz. Sí, efectivamente era hacer la paz. Y en esa materia, que era su principal bandera, ¿cuáles han sido los resultados? Veamos los datos del Ministerio de Defensa, no de la oposición, del Ministerio de Defensa de Gustavo Petro. En cuanto al número de masacres, 250 en lo que va de 2025, un aumento de 25% frente al año anterior. Homicidio, 10.220 casos, y es prácticamente el peor año de la última década, únicamente superado por muy poco por 2021, que entre enero y septiembre de ese año hubo 10.278, muy cerca de la cifra de este año. En cuanto al número de secuestrados, hablamos de 406 secuestrados en Colombia en 2025, un aumento de 100% frente al año pasado. También se puede hablar del número de líderes sociales asesinados, que en lo que va del año ya son 158, también un incremento cercano al 5% frente al mismo periodo de 2024. Las cifras en seguridad, por donde se le mire, son perversas. La principal apuesta, la principal promesa de Gustavo Petro ha sido un absoluto fracaso. Uno puede cambiar de opinión, pero no de principios. ¿Recuerdan esta promesa? Morir más niños bombardeados en Colombia. Hoy la realidad nos golpea luego de que Medicina Legal confirmó que 15 menores murieron en operaciones militares desde agosto de este año. ¿Dónde queda la palabra, presidente Petro? Como senador, el hoy presidente Gustavo Petro calificó hechos similares como crímenes de guerra. Su postura ante el anterior gobierno fue radical. La vida de los niños, incluso de aquellos reclutados forzosamente, era sagrada y prioritaria sobre la ventaja militar. Ahora, en el poder, la respuesta cambió. El presidente ha manifestado que los bombardeos siempre tienen un riesgo y además aseguró que no tenía conocimiento de que en el lugar, en referencia al Guaviare, habían menores. Desde hace más de un año, la ONU viene advirtiendo sobre el incremento de reclutamiento forzado por parte de las disidencias. La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró en la W que el gobierno tenía elementos suficientes para presumir la presencia de menores en esos campamentos antes de la operación. En un comunicado, la misma defensoría estableció que el simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren niños, niñas o adolescentes reclutados y se hayan convertido en combatientes no habilita la posibilidad de un ataque. Y en todos los bombardeos, que es una práctica que disminuyó, pero que ha sido intensa en Colombia, ¿cuántos niños han muerto? No se puede bombardear niños. Es culpa del ministro de la Defensa del principio hasta el fin, porque además falló en inteligencia para identificar que había 7 niños allí y que iba a violar el VIH en el principio de proporcionalidad. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? Luego de 5 días del bombardeo en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo confirmó que 6 menores de edad están dentro de los 20 abatidos en el ataque contra las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco. Un avión supertucano de la Fuerza Aeroespacial lanzó un ataque con bombas el pasado 10 de noviembre contra el campamento postguerrillero sin tener información precisa de quiénes se encontraban en el sitio. Si es que sin el conocimiento propio de la zona, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. Soy yo el que toma la decisión. Reapareció Iván Mordisco y la situación de orden público es muy grave. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser ejecuciones. Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos judiciales
han sido una constante. En el año 2025, la cifra de 6.402 se superó de manera imaginable. Unos medios de comunicación y periodistas se vinculan directamente en la guerra contra el pueblo, recibiendo sueldo de la inteligencia militar. Tengan en cuenta que el pueblo, las FARC, podemos hacerles juicios políticos. Hicimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción. La situación de orden público en Colombia es crítica, sí, es crítica. El departamento del Cauca está fuera de control. Ver a los guerrilleros de las FARC por las calles de Jambaló con un megáfono pidiendo a la gente que evacúen, como Pedro por su casa, los guerrilleros, porque van a volar las bases del ejército y de la policía. En Suárez hay una ciudadana ecuatoriana muerta porque atacaron a la policía. Se volvió el pan de cada día. Allá atacan con drones, como si las FARC tuvieran fuerza aérea. Y uno se pregunta, ¿y en dónde está la inteligencia militar? ¿Y en dónde está la capacidad del Estado para ejercer control en el Cauca? Y luego vemos en Antioquia, Paula Mauricio, semejante bombazo en la vía de Medellín a la costa. Yo sí me pregunto, para afectar la carretera de esa manera como la afectaron se necesita muchísimo explosivo, Paula. Mucho es mucho. ¿Para qué? ¿Por carro? Ah, no, la moto quitan. La moto sí pasa ahí. ¿Cuánto no le ha dado explicación a este país del daño tan brutal que le hizo ese acuerdo de paz a Colombia? Y Santos lo sabía, los negociadores lo sabían, era incumplible en el tiempo. Es que ni económicamente. No, es que no hay cómo, no había cómo, y eso lo sabía Santos, lo sabía de la calle, todos sabían que eso no había cómo cumplirlo en el tiempo. Y la prueba de eso es el desastre de la JEP. La JEP se ha gastado 4 billones, no sé qué cosas, son unas cifras enormes, para producir 6 sentencias chimbas, absolutamente imposibles de aplicar a ser guerrilleros. Y en el interín se ha dedicado a perseguir a los militares, a los militares, a los militares, a los militares. Eso no sirve para nada. Ni crecimiento o equidad. Colombia está en medio de una burbuja económica. ¿Qué pasa con este gobierno? Ni crecimiento ni equidad. ¿Es esa verdad? Entonces, tenemos un Gini vergonzoso. Tenemos un crecimiento del PIB que en promedio va a ser del 2%. Tenemos un ingreso por habitante precario. Entonces, realmente uno dice, este gobierno aplicó la fórmula de siempre y ese es el resultado. Cuando yo digo no más Petros, no me refiero a una corriente política específica, y lo digo en el libro, ¿no, Andrés? Sino a cualquiera, provenga de donde provenga, que venga a hacer lo mismo. Hoy la economía puede estar bien, pero está bien, como lo podría decir uno, una llamarada de tusa. Bien, artificial. Todo el mundo está comprando los televisores para ver el Mundial de 2026. Sí, todo el mundo quiere salir de vacaciones, todo el mundo va a sacar el carro para ir de vacaciones de fin de año. Sí, pero eso no aguanta, porque estamos siendo como una economía familiar que compra el mercado y lo difiere. Estamos en una burbuja. Estamos en una burbuja. Pareciera que los únicos que viven sabroso son el presidente Gustavo Petro y la primera dama. Nuestro gobierno no es de los palacios, no es de la burocracia. Nuestro gobierno es de la gente sencilla. La gente sencilla debe gobernar en Colombia y el gobierno debe servirle a la gente sencilla de Colombia. No me inviten a grandes bacanales, no voy. No me inviten a los cócteles sociales de los banqueros, yo no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera. Invítenme a un baile popular, los biches del Pacífico. Invítenme a bailar porros en las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba. Pero no me inviten a las bacanales del poder, porque yo no soy de eso.
que un presidente en una visita oficial al exterior visite un burdel. No, eso no es vida privada. No lo es cuando viaja en representación del país, cuando cada paso suyo es un acto institucional y cuando sus decisiones tienen consecuencias para 53 millones de personas. La dignidad presidencial no es un capricho, es un deber. Algunos datos sobre la compra de los aviones de guerra. Hola, soy María Clara Posada y hoy en Dato Mata Relato voy a darle 4 datos sobre qué es eso de la compra de los aviones suecos y por qué debería interesarnos a todos. 1. El contexto. En el gobierno de Duque se establece la necesidad por defensa nacional de cambiar la flota de aviones Kafir comprados usados durante el gobierno de Uribe a Israel por los aviones F-16 que son los más utilizados por todas las fuerzas aéreas del mundo. El gobierno americano ofrece un paquete de aviones también usados, para lo que Duque aprueba un COMPES por $700 millones. Posteriormente, por el estallido social y todo lo que ya conocemos, Duque cede a las críticas de la oposición y decide no hacer la compra. A la llegada de Petro al gobierno encuentra $700 millones listos y aprobados por COMPES y viaja a París, donde Macron le ofrece venderle unos aviones usados Rafale, que son los mejores en su categoría de la Fuerza Aérea Francesa. Con el COMPES aprobado, solo alcanzaba para alrededor de 5 aviones, por lo que Macron decide mejor retirarse del negocio. 2. La decisión. Tras la retirada de Macron, Saab, que es una empresa sueca que fabrica los aviones Gripen, activa su estrategia de lobby intenso, recurriendo al gobierno brasilero cercano ideológicamente al petrismo, para que convenza a Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, de recomendarle a Petro esa compra. Lo propio hacen con Verónica Alcocer y Laura Sarabia, de quienes ya tenían información, estaban involucradas en negocios de compra de unos helicópteros en el Ministerio de Defensa. Con todo el entramado listo, organizan una visita de Estado a Suecia con un recorrido inusual por la fábrica de Saab. A partir de ese momento, Verónica se instala en Estocolmo y empieza a impulsar el negocio de la compra de los 17 aviones Gripen por 16.5 billones de pesos, que al día de hoy constituye la compra más onerosa en materia de defensa que se haya realizado en el país. Los suecos le arman a Petro un modelo de negocio con líneas de crédito inéditas, porque nunca habíamos tenido líneas con la banca sueca, y lo convencen de que es el avión con más ventajas para un país como el nuestro, pues tiene la hora de vuelo más barata entre los aviones de su categoría, tiene un costo bajo de mantenimiento y despega y aterriza en pistas imperfectas. 3. ¿Cuál es entonces el problema? Está claro que el Gripen es una buena opción para Colombia, pero la suspicacia se despierta cuando se observa que la transacción onerosísima fue empresa-gobierno colombiano y no gobierno-gobierno como suele ser, y que la compra se ejecutó por un valor superior al precio de mercado. Brasil compró sus Gripen a $150 millones cada uno. Tailandia acaba de comprar 4 Gripen a $137 millones cada uno. Y nosotros estamos comprando a $259 millones. Más caro incluso que un F-35, que es el avión que Alemania acaba de comprar por $240 millones, que es algo así como el Rolls Royce de los aviones, y el que Estados Unidos le vende a los aliados OTAN. El sobrecosto, que es por decirlo menos escandaloso, genera más suspicacias cuando el periódico sueco Expressen publica una crónica sobre la vida de lujo que lleva en Suecia la señora Verónica Alcocer, incluida en la lista OFAC, y de quien, de forma inexplicable, nos empezamos a dar cuenta que se codea con multimillonarios suecos y mantiene su mismo nivel de vida. 5. El papel de Estados Unidos. Los Gripen usan motor fabricado en Estados Unidos, de ahí que el gobierno americano pueda interponerse por motivos de seguridad nacional en la transacción, suspendiendo el suministro de los motores, tal y como lo acaban de hacer en Turquía. El gobierno Trump podría entonces vetar la negociación hasta tanto se puedan revisar las condiciones en el cambio de gobierno en 2026, garantizando que el precio de cada aeronave se corresponda con el mercado. Así lo solicitó recientemente en una misiva Abelardo de la Espriella. La decisión de Estados Unidos y el escrutinio ciudadano constante puede evitar que las próximas elecciones en nuestro país se vean permeadas por dinero de coimas y corrupción de esta, que es la compra más onerosa en materia de defensa que este país haya realizado. Mantengámonos alerta. Chao. Para ganarle a Iván Cepeda, el centro y la derecha necesitan a Abelardo de la Espriella. Pero yo creo, por ejemplo, que Abelardo ha hecho una campaña muy inteligente, porque en muy poco tiempo, de alguna manera, creo que entendió el electorado de Vicky Dávila y el de María Fernanda Cabal al mismo tiempo, y él se ha posicionado en ese electorado, y parte de lo que está marcando es, digamos, es la explicación de por qué Vicky cae y por qué Cabal cae, porque él toma ese electorado y él llegó ahí. Sí, y mira el contraste, un electorado de la votación del centro democrático y de la centro derecha que es más moderado,
sigue acompañando y crecientemente a Paloma Valencia. En cambio, los que yo considero que están en un segmento un poquito más, digamos, radical, un poquito más ideológico, son los que están apoyando hoy a Abelardo y que antes estaban apoyando a Vicky y a Cabal. Que para ganarle a ese gobierno que le ha hecho tanto daño a este sector, necesitamos a Abelardo. Y te lo digo de frente. Estoy en un partido que es el liberalismo, que ha conectado con Petro, pero hoy estoy poniendo el pecho para que ese partido esté en el lugar correcto de la historia. Mientras yo sea precandidato, y voy a contestar ese tema de las encuestas, no me importa cuánto estoy marcando hoy. A mí me importa que el liberalismo el próximo año, Gustavo, llegue a la centro derecha y aporte los 2,5 millones de votos que tiene ese partido para ganar en mayo en primera vuelta. Pero no vamos a ganar si no nos unimos todos. Yo respeto mucho esa unión de Galán, de Cárdenas y de Luna, pero el que está marcando en las encuestas es Abelardo hoy. Escúchenme. Aquí nosotros, voy a sacar a Pinzón que está llegando apenas, pero nosotros 4 marcamos el 4. Y tenemos que ser aterrizados en esto, porque primero está Colombia. Chile ha sido en los últimos tiempos un espejo para Colombia. Lo que está pasando en las elecciones de Chile puede ser un espejo de lo que vivamos en Colombia en 2026. Porque si miramos la historia, las dinámicas recientes entre nuestros países han sido muy similares. En 2019, ellos tuvieron un estallido social. Meses después, nosotros también. Luego, en 2021, eligieron a Gabriel Boric, un presidente de izquierda que ganó con muy poco margen. Y un año después, acá, pasó lo mismo con Gustavo Petro. Y hoy ocurre un escenario muy parecido en las elecciones. Pues aunque Boric está en su punto más bajo de aprobación, con apenas el 30%, decidió impulsar a su ministra Janet Jara como sucesora. Un movimiento casi idéntico al de Petro con Iván Cepeda. ¿Y cuál fue el resultado? Jara se posicionó como la candidata única de la izquierda y lideró las encuestas por meses. Finalmente, este domingo ganó la primera vuelta con apenas el 26%. En segundo lugar, con un 24%, quedó José Antonio Castro, el Abelardo de la Espriella chileno. Un político de derecha con un discurso de mano dura y antiderechos, que marcaba siempre de segundo en las encuestas. La verdadera sorpresa fue Franco Parisi, un candidato más de centro al que las encuestas daban apenas el 10%, pero que terminó de tercero, con casi el 20% de los votos, y solo a 4 puntos de Castro. Esas mismas encuestas lo daban como ganador de la presidencia en segunda vuelta, pero su discurso contra la polarización no tuvo la fuerza de los extremos. Y le faltó el centavo palpés. ¿Cómo puede pasarle al centro en Colombia si no se pellizca? Aunque la izquierda ganó la primera vuelta, es probable que Kast termine como presidente, porque en la primera vuelta la derecha se repartió entre él, Kaiser y Matei, que juntos superan el 50%. Y ese voto difícilmente se moverá hacia él. ¿Se repetirá la historia en Colombia una vez más? Cali ya tiene la Universidad de las Laderas. El Multicampus TTU Ladera, un espacio que recoge 7 instituciones de educación superior con una oferta de 45 programas entre técnicos, tecnológicos y universitarios para transformar la vida de 9.000 jóvenes con educación gratuita y de calidad, gracias a una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos. Va a ser una gran oportunidad para varios jóvenes para disminuir los malos hábitos, pues, para no meternos en malos pasos o dejar de estudiar. Ustedes jóvenes tienen la oportunidad, así que aprovechenla. Vamos todos a llenar el Multicampus de la Ladera. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Les recuerdo que en programalasllave.com queda una reflexión y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.